que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayuda a amarla, leerla, comprenderla y vivirla. Amén. Bueno, entonces el esquema de iniciación cristiana abarca 3 sacramentos: bautismo, comunión y confirmación, que son los sacramentos de iniciación. Bautismo, comunión y confirmación. Se comienza en la infancia y se termina en la etapa juvenil, ya enfocados a la madurez de la fe. Vamos entonces a ver estos sacramentos a la luz de 5 momentos en los evangelios, porque vamos a ver la fundamentación bíblica, una parte del bautismo. Entonces, primero tenemos el querigma. Segundo, tenemos el seguimiento o el discipulado. Tercero, la catequesis. Cuarto, la misión. Quinto, la etapa de la madurez de la fe. Etapa en la madurez de la fe. Cuando nosotros vamos y nos ubicamos en los evangelios, vamos a ubicar el número 1 y el número 2 con la obra de Marcos. La número 3, que es la catequesis, con Mateo. La número 4, que es la misión, con Lucas. El número 5, que es la madurez en la fe, con Juan. Ahí tenemos un esquema de iniciación cristiana a la luz de los santos evangelios. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que el primer encuentro que tenemos nosotros con los sacramentos de iniciación es con el bautismo. El bautismo. Y vamos a encontrar siempre un problemita. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar 2 bautismos. El de Juan Bautista y el de Jesús. Nosotros no seguimos el bautismo de Juan Bautista. Seguimos es el bautismo que Cristo instituye. Son 2 bautismos totalmente distintos que vamos a empezar entonces a ver poco a poco. ¿Qué significa el término bautismo? Viene del hebreo bapto. Bapto, que significa sumergir, zambullir, sumergir, zambullir, sumergir, zambullir. Luego tenemos otro término que es importante y es echar, atentos con esta característica, significa echar agua para teñir, echar tinte al agua para teñir. También hace referencia a aniquilar. Sí. Si
Si manejamos nosotros la imagen de zambullir en un pocito no hondo, pues tiene sentido de que el agua es para limpiar, ¿cierto? Sí. Pero si estamos en pleno mar y el barco se sumerge, ¿qué pasa? Hay aniquilación porque el barco se hunde, el barco es destruido. Por tanto, tenemos un elemento que es importante acá, y es el agua. La connotación del término bapto está relacionado totalmente con el agua. Por eso el agua es fundamental para el sacramento del bautismo. No se puede cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque el término bapto tiene esa característica, esa noción, agua. Sumergir, zambullir. Y acá vemos también una transformación. Tinta en el agua para teñir. Entonces ya vemos ahí esa característica también. Ya con esta premisa de que el agua tiene dos connotaciones acá, teñir, destruir, pero también dar vida. Bajo esta premisa del agua vamos a ubicarnos en el bautismo de Juan Bautista. Muchos dicen, es que toca bautizarnos porque adultos porque Cristo se bautizó siendo adulto. Y resulta que el bautismo de Juan es muy distinto al de Jesús. Vamos a ver el bautismo de Juan. Marcos 1:4. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Entonces tenemos que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Si vamos al texto griego, dice metanoia. Metanoia. Y metanoia hace referencia a cambio de mentalidad. Por tanto, cuando se habla de metanoia, se está pensando en una persona adulta. Entonces ya tenemos dos nociones. El bautismo de Juan está orientado a un cambio de mentalidad y una persona adulta la que es capaz de darse cuenta de su forma de obrar. Dice, estoy obrando bien, estoy obrando mal. Entonces, tenemos ahora que es para adultos. Vamos a Mateo 3:8. Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro Padre. Abraham es nuestro Padre. Alguien que lea Lucas 3:3 y Lucas 3:8. Juan empezó a recorrer toda la región de Frío Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Entonces ahora tenemos otra característica, perdón. Conversión, perdón. Y 3:8. Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Es decir, lo que quiere evitar a toda costa estos evangelios es reducirlo todo a un simple rito. Juan quiere que su bautismo no se reduzca a un rito, sino que sea un signo de que una persona adulta quiere replantear su vida y cambiar. ¿Para qué? Para darse cuenta de que hay un pecado, pero que puede cambiar.
y recibir el perdón. Por tanto, el bautismo de Juan es un bautismo orientado a una vida nueva. Por eso muchos resaltan que el bautismo de Juan es una acción simbólica profética. Es decir, un pecador que quiere replantear su vida. Por tanto, el bautismo de Juan marca un antes y un después. Y podríamos hacer este esquemita. Un antes y un después. Y acá está el río Jordán. Porque recordemos que el bautismo de Juan es en el río Jordán. Podríamos ver una alegoría que el bautismo de Juan es pasar el Jordán. Es decir, cambiar de época. Porque el Jordán es el río que tiene que pasar el pueblo hebreo cuando entre a la tierra prometida. ¿Y dónde se ubica Juan? Vamos a Lucas 3:1. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea. Y Lisanías en la Abilene. Entonces tenemos a esta parte Cisjordania, que es después del Jordán. Por acá queda Jerusalén, Samaria y Galilea. Lo que hace Lucas 3:1 es orientarnos cómo todo este territorio está siendo gobernado por unos líderes políticos. Por tanto, tenemos que, pasando el Jordán, aparece el poder político y el poder, digámoslo así, del dinero, del lujo. Porque acá solo están las autoridades que dependen del emperador de Roma. Por tanto, tenemos poder mundano. 3:2 de Lucas. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Ahí. Luego tenemos que por acá queda el templo de Jerusalén y se nombran las autoridades religiosas Anás y Caifás. Primero se nombran las autoridades políticas que dependen de Roma. Luego se nombran las autoridades religiosas Anás y Caifás que siguen dependiendo también de Roma. Se supone que acá es donde está en el templo la presencia de Dios. Y tengamos presente que de acá para acá es el lugar donde se puede vivir. Pero 3:2 nos dice que la voz de Dios llega por este lado, en puro desierto. ¿Y por qué? Porque resulta que la voz de Dios le dice al creyente, recuerde sus orígenes, recuerde lo que significa el desierto, vuelva a la espiritualidad de antaño y encamínese de esta espiritualidad a impregnarlo todo de mí, de evangelio. Por eso, de evangelio no, sino de mensaje de conversión. Cuando Cristo llega, Cristo se ubica acá y después pasa acá. Recordemos que Juan Bautista espera es que lleguen acá. Cristo es todo lo contrario, Cristo va a toda parte.
Entonces la pregunta, el texto va a decirnos que por acá queda el mar el lago de Genesaret, que Cristo baja acá a ser bautizado. La pregunta es, si el bautismo de Juan es para gente adulta, gente pecadora, que quiere romper con un pasado para crear un futuro nuevo, ¿por qué Cristo es bautizado? Si en él no hay pecado. Aquí es una kenosis. La kenosis significa abajamiento. Es decir, Cristo tenía todo para mirar, como dice, por encima del hombro. ¿Por qué? Porque Él es el santo por excelencia, por naturaleza. Pero ¿qué pasa? Él dice, si vengo a salvar al hombre pecador, tengo que mezclarme con el hombre pecador. Cristo utiliza el bautismo de Juan para decir, yo vengo a salvar al hombre pecador que se arrepiente y quiere cambiar. Y entonces la kenosis significa la cercanía de Jesús al pecador que se quiere salvar, que quiere cambiar. Atentos. Por eso es importante, tengan presente que Cristo no se acerca a cualquier pecador. Se acerca a un grupo de personas que reconocen que son pecadoras, pero que quieren cambiar. Volvemos acá a este hermoso mapa dibujo. 2, un término sub. Es un término hebreo, que es el trasfondo del término conversión o metanoia en griego. Sub significa salir de. ¿De dónde se sale? Del pecado. Del pecado, pero geográficamente se sale del desierto también, porque el desierto no es permanencia, es un lugar de transición para llegar a. Entonces vamos a darnos cuenta, llegar a. Y acá nos vamos a dar cuenta que el movimiento debería ser así. El movimiento es así. Muchas de estas personas salen de aquí, de todo este territorio lleno, imbuido y dominado por el pecado, salen de aquí para llegar al desierto. Y una vez llegados al desierto, vuelven acá. ¿Para qué? Para impregnarlo todo. Esos son los dos movimientos de la metanoia. ¿Salir de qué? De un estado de vida. ¿Para llegar a dónde? A un nuevo estado de vida. La pregunta es, ¿esto está implícito también en el bautismo que nosotros recibimos o no? Entonces, cuando lo recibimos, hay un cambio a nivel ontológico. Ya cuando somos adultos vimos ese compromiso a nivel moral. Van a leer, por favor, Mateo 3:1 y 3:11. Mateo 3:1 y 3:11. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Y bueno, entonces, viendo el bautismo de Juan, tendremos la espiritualidad de la restauración. El bautismo de Juan es para que el creyente restaure en su vida la gracia de Dios. Hagan de cuenta, es pasar de Génesis 3 a Génesis 1.
Pero si hacemos ese movimiento de Génesis 3 a Génesis 1, el movimiento es dejar al hombre pecador como criatura en gracia. Pasamos del hombre pecador a la criatura en gracia. Por tanto, tenemos Génesis 3, Génesis 1. Hombre pecador a criatura en gracia. Criatura. La criatura en gracia. ¿Notan dónde está lo característico del bautismo de Juan, que es totalmente diferente en Cristo? Resulta que en Génesis 1, por eso dije, el hombre pecador a criatura en gracia. Tenemos el bautismo de Juan, deja al hombre como criatura. Criatura. Porque el bautismo de Jesús no deja al hombre como criatura, lo convierte en hijo. Ahí está la diferencia. El bautismo pasa de Juan, pasa del hombre pecador y lo restaura en criatura en gracia. Mientras que el bautismo de Cristo lo deja mucho más allá, lo deja en hijo de Dios. Por eso, mientras el bautismo de Juan tiene un tinte moral y ético, el bautismo de Jesús tiene unas características ontológicas. No asume la criatura, pero la convierte en hijo de Dios. Ahí está la característica. ¿De dónde se toma el signo del agua? Una cosa es el bautismo de Jesús en el agua, Cristo que instituye el agua como elemento fundamental del bautismo, y otra cosa es el agua como elemento que utiliza Juan Bautista. Vamos a Isaías 16, 17. Isaías 16, 17, Ezequiel 36, 25. Isaías 1, 16 y 17 Isaías. Ezequiel 36, 25. Y Zacarías 13, 1. Isaías 1:10. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a practicar el bien. Busquen lo que es justo, reprendan al opresor, hagan justicia al huérfano y defiendan el derecho de la viuda. Entonces, nuevamente aparece el agua como un elemento que purifica, que lava, pero siempre en sentido moral, ético, religioso. Ezequiel 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Entonces vuelve a aparecer el elemento agua pura que purifica. ¿Y Zacarías 13:1? Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Entonces tenemos el agua como un elemento que purifica a nivel ético y moral. ¿Qué hace el agua? Purifica. Entonces, el bautismo de Juan está orientado en esa línea, algo ético, algo moral. Nosotros asumimos el bautismo de Cristo en la iniciación cristiana no desde esta perspectiva,
porque el bautismo de Cristo es ontológico. No nos deja en criaturas en gracia, sino que nos deja como hijos de Dios. Pero nosotros, con nuestra forma de vida, llegan momentos en que asumimos la espiritualidad del bautismo de Juan. Es decir, necesitamos conversión. Somos bautizados con el bautismo que Cristo instituye, pero hay momentos en la vida en que asumimos la espiritualidad del bautismo de Juan. ¿Para qué? Para vivir en conversión, que es lo que pasa en Cuaresma y en Adviento. Por eso Juan es el profeta del Adviento. ¿Por qué? Porque yo como adulto bautizado en Cristo, tengo que darme cuenta y replantear mi vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que marchan mal. Hay cosas que marchan trágicamente mal, porque están empapadas de pecado. ¿Claros ahí? Entonces tenemos que una primera característica del bautismo de Juan es la línea moral y ética orientada a la conversión. Segundo elemento del bautismo de Juan, un bautismo de revelación. ¿Cuál es el bautismo de revelación? Juan, ¿qué hace? Me muestra a mí el pecado, pero a su vez me muestra a mí la presencia de alguien más, que es Jesús. Me presenta mi pecado para que cambie, pero me presenta a Jesús. Y cuando presenta a Jesús, Juan a su vez me presenta el bautismo que Jesús va a instituir. Juan 1, 31 al 33. Quedémonos en Juan 1, 31. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces tenemos una característica. El bautismo de Juan es para que yo también reconozca a Jesús. Entonces, el bautismo de Juan dice, mire si usted cómo está viviendo. Ahora mire a aquel que se hace presente. Tenemos una mirada introspectiva, metanoia, conversión, cambio de mentalidad, y una mirada de revelación. Ya se miró usted cómo está, ahora mire quién está frente a usted. 1.33 de Juan 1.33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mateo 3.11. Mateo 3.11, Marcos 1.8. Ya leímos Juan 1.33, Mateo 1.8, Mateo 3.11, Marcos 1.8 y Lucas 3.16. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Espíritu Santo y fuego. Marcos 1.8. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3.16. Él les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces, este hermoso dibujo es el ser humano.
Esto es el pecado que está en el hombre. Pongámoslo en café. Entonces, ese es el hombre en pecado. ¿Qué hace el bautismo de Juan? Hace que el ser humano sea consciente de que hay algo en él que está mal, que hay estilos de vida con los que toca romper. ¿Y qué hace el bautismo de Juan? Deja al hombre vacío de pecado. Deja al hombre como criatura en gracia. Pero Juan dice, yo, o Dios, a través de mí, con este rito, me permite que el ser humano se vacíe de pecado, pero hasta ahí llego yo. Es decir, el límite del bautismo de Juan el bautismo de Juan tiene un límite. Ahora dice, pero viene alguien que es capaz de llenar al hombre que se ha convertido de Dios. Y eso es lo que hace el bautismo de Jesús, llenar al ser humano de Dios. ¿Qué hace el bautismo de Juan? Lo vacía de pecado. ¿Y qué hace el bautismo de Cristo? Lo llena de Dios. Por eso Juan dice, mi bautismo tiene un límite. Pero sepan que viene alguien que puede hacer las cosas mejor que yo. Alguien que hace las cosas mejor que yo. ¿Por qué? Porque si nos damos de cuenta, el bautismo de Juan, al tener tinte ético, moral, es un bautismo en un ambiente terreno. Si ustedes van al texto de Lucas, donde habla, le preguntan los cobradores, ¿qué toca hacer para convertirme? Cobre lo justo. Y los soldados, ¿qué toca hacer para convertirme? No imponga la fuerza. Todo es en línea, ética y moral. En cambio, el bautismo de Cristo, Juan ya dice, Él lo puede llenar a usted de Dios, pero a su vez lo salva. Algo que no puede hacer el bautismo de Juan, salvar. Por eso, cuando ustedes van al texto de Mateo, van a ver que Juan le pide a Jesús, bautíceme usted a mí, no yo a usted. ¿Y qué le dice Jesús? Después. Por el momento hagamos las cosas así. Vamos, tengan este texto presente, Mateo 3, 13, 17. Mateo 3, 13, 17. Ahí vamos a ver esa frase. ¿Usted me va a bautizar a mí? No. Perdón, al revés. ¿Qué dice el texto? Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjalo así, pues ahora conviene que cumplamos todo lo dispuesto en el plan de Dios. Entonces le dejó. Entonces, déjalo así, indica, ¿todavía estamos en el tiempo? No. Estamos en el tiempo antes de la salvación. Digámoslo así, en un tiempo prepascual. Cuando él le dice, déjalo así más adelante, cuando vamos al capítulo 28 de San Mateo, ya es cuando Cristo dice, ahora sí, comienza mi bautismo. Comienza el bautismo que yo voy a instituir. ¿Por qué? Porque pareciera que Cristo le dice Juan, el bautismo de ahorita se enmarca en un contexto del Antiguo Testamento. Mi bautismo
pues no el Nuevo Testamento de Jesús, pero con Cristo comienza una nueva etapa. Dice, en el capítulo 28 de Mateo, es cuando Cristo dice, listo, ahora sí, vayan y bauticen en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Claros ahí? Entonces, el bautismo que recibe Jesús es para decirle a Juan, listo, lo que usted está haciendo, llamando a la conversión, está bien. Pero cuando llegamos a Mateo 28 dice, ahora vamos a entrar en un nuevo momento. Vamos a tener el bautismo, pero con una característica, para convertir en hijos de Dios. ¿Claro? Por eso, hoy nos quedamos con el bautismo de Juan. Ya el próximo, cuando tengamos la próxima formación litúrgica, nos centraremos en el bautismo de Jesús. ¿Por qué quiere bautizarlos cuando sea grande? Entonces van a decir, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Y entonces le diría, ¿y por qué se bautizó a los 30 años? Siguiendo ese parámetro, entonces Jesús era un pecador. Y no es pecador porque es el Hijo de Dios, el santo por excelencia, por naturaleza. Entonces dirá, usted ahora pase el bautismo de Cristo. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, siempre encontramos que cuando alguien se convertía y se mandaba a bautizar a toda la familia, incluyendo desde el más niño hasta el más anciano. Luego, casualmente, a partir de esa práctica en Hechos de los Apóstoles, es que se oiga, vamos a organizarnos de tal manera que los sacramentos del bautismo sigan un esquema de inicio, de despegue, que coincida con las etapas de la vida. Entonces, ahí podría ser. Hay que ver la esclavitud en un nivel político y a nivel espiritual. Políticamente el pueblo de Israel siempre estuvo dominado por potencias mayores. Primero, los egipcios. Segundo, los filisteos. Tercero, Babilonia. Cuarto, Persia. Quinto, Grecia. Luego, sexto, Roma. Y entonces son potencias mucho más fuertes a nivel político, militar y de todo. Pero ¿qué hace el pueblo? Tiene que aprender a que una cosa es la esclavitud que se le impone con los impuestos, con las normas, y otra cosa es la libertad a nivel espiritual. Por eso, cuando nosotros vamos, por decir algo, al texto del capítulo del rico que dice, tengo mucho cosecha, voy a tumbar y voy a construir graneros, es una persona que lo tiene todo físicamente, socialmente para ser libre, pero internamente está esclavizado. Entonces, una cosa es la esclavitud externa y otra cosa es la esclavitud interna. Casi que Jesucristo empieza a decir, aprenda a ser libre en su corazón. Por eso dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso cuando le dicen, oiga, le dicen a Pedro, oiga, ¿su maestro paga impuestos? Y que Jesús le dice, vaya y saque un pesque, saque las 2 moneditas y paga por usted y por mí. Indicando que una cosa es lo que se me impone desde afuera y otra lo que vivo desde adentro. Y ahí aparece lo que decía Santa Lucía, la santa de aquel hermoso municipio que está al frente, cuyas letras fueron pintadas en estos días, que decía que el pecado, cuando llega a atacar a alguien que quiere estar en gracia de Dios,
ese pecado no afecta a la espiritualidad de la persona. ¿Y por qué lo decía Santa Lucía? Porque recuerden que la envían allá a la casa de prostitución a corromperla. ¿Y ya qué decía? Listo, usted me envía aquí y me pueden corromper físicamente, pero nunca podrán corromper mi corazón y mi alma. Entonces, ahí está en ese sentido la libertad exterior, la esclavitud exterior, la libertad y la esclavitud interior. O lo del cardenal Bantuán. ¿Se acuerdan que le dije que lo llevaron a la cárcel los comunistas y él se le daba la misa en la mano? Se pudo llevar un poquito de vino y unas poquitas hostias. Echó una gotica de vino y ahí físicamente estaba en la cárcel, pero interiormente era libre.